un día yo casi que cerrada en un closet con la luz apagada y me dijo, se acabó este ciclo. La gente creía que yo tenía un super plan y yo tenía cero plan. La exitosa productora de cine colombiana, ganadora de 5 premios Emmy, estratega de medios y consultora empresarial. Está una colega, yo diría que una amiga muy querida, escritora, nos presenta su libro Estratega de Sueños. Ella es además alguien muy querido por la industria. 20 años de trayectoria solo aquí en Telemundo. Es con una carrera brillante. Has llegado tan lejos y has logrado inspirar a tantas personas. Autora y productora, asesora. Usted póngale todo lo que tenga que ver con Hora de lo experta que es Desiree Colomina. Hola amiga y bienvenidas a este nuevo episodio del show de Desiree Colomina. Para mí es un placer que estén aquí conmigo y hoy les prometo que se van a reír, van a disfrutar y van a aprender muchísimo. Tengo una conversación con una mujer que quiero y admiro. Ella es Alice Arzpe, presentadora del programa Despierta en Televisa. Es una joven a la cual he visto crecer en su carrera, de la cual me siento sumamente orgullosa. Ella ha sido parte de mi historia en la televisión, en Telemundo específicamente, y yo he sido parte de sus comienzos. Hoy ella nos cuenta cómo ha evolucionado, cómo lidió con el miedo en su primer día, cómo aprendió a cerrar ciclos cuando todo estaba perfecto y cómo nunca perdió su autenticidad. Ella ha logrado sus sueños con foco, determinación, perseverancia y siendo fiel a quien era. Hoy nos comparte su receta, así que únete a la conversación de dos amigas. Hola, hola, para mí un placer tener aquí a esta mujerona ya, a quien quiero muchísimo, mi querida Alice Arzpe. Gracias por estar conmigo, mi niña. Vives, yo estoy feliz de estar aquí en este proyecto tan lindo que tienes, que habla todo de perseguir los sueños, pero lo que la gente no sabe es que en realidad esto es una plática de amigas, entonces 100%. van a tener oídos en esta plática de amigas haciendo un catch-up motivacional, que siento que es algo padre. Muy, muy padre. Como dices tú, van a chismear junto con nosotras porque llevamos mucho tiempo sin poder hablar con tranquilidad y para mí es un orgullo verte triunfar y tú lo sabes, me emociona como mamá de los pollitos, muy orgullosa porque he podido seguirte y ver tu perseverancia y tu foco desde jovencita que llegaste a Telemundo y donde coincidimos. Entonces, vamos a retroceder a esa niña que sale de México y se va a California, algo completamente fuera que no es televisión, en busca de una independencia, de un sueño, porque ya eres una niña grande. Cuéntanos un poquito de eso. Así mismo, pero antes de contarte eso, ayer le estaba contando a mi esposo y me decía, ¿pero con quién es tu entrevista? Y le dije, es con Desi, que fue como la primera persona que creyó en mí en Telemundo, la que me dio miles de oportunidades, la que siempre peleaba por mí para ir a diferentes coberturas que marcaron el crecimiento de mi carrera. Entonces, eso es muy especial y tengo que mencionarlo antes. Y sí, como dijiste, o sea, al final yo tenía muchas ganas de disfrutar la vida y de conseguir una independencia y venía de una sociedad muy cerrada, muy cuidada, donde se esperaba que las mujeres pues sí trabajaran, pero más que nada fueran amas de casa y crecieran y en una decepción amorosa pues decido irme a vivir a San Francisco, en una de esas que dije, ay, bueno, me voy a un internship 3 meses y bueno, pues nunca volví, pero siempre tuve como esas ganas de creer que lo que sigue es lo más bonito que va a venir en tu vida, entonces eso fue lo que me impulsaba y yo me río hoy, pero en esa época que tenía 22 años, de verdad que no tenía miedo, porque yo me fui de un lugar a otro y otro sin ahorros y sin plan y sin conocer a nadie, pero con mucha motivación y algo en mí como que yo siempre he escuchado mucho a mi intuición que me decía, tienes que salirte de aquí. No, y yo creo que una de las cosas que tú has tenido siempre claras es que quieres el foco y como dices tú, te aventabas sin problema, pero esa es una dulzura de la inocencia cuando uno es más joven que te da menos miedo. A medida que uno crece, empezamos a viciarnos con lo que la sociedad puede pensar y nos frenamos un poquito más. Entonces, por eso es bello que tú hayas tratado de mantener esa niña interna, porque hasta hace poco, pues siempre la has seguido haciendo. Vámonos a ese momento en que, ok, después de California, de irte con los estudios, llegas a Telemundo y ahí es donde conectamos por primera vez, empezamos a hablar y tú nunca te habías planteado estar en televisión. Nunca en la vida. Yo llegué a Telemundo por azares del destino porque allá hay alguien arriba en el universo moviendo las fichas para que yo haya tenido una de las juventudes o esta como edad joven adulta llena de aventuras y de experiencias que nunca en la vida ni me planteé ni pensé que hubieran sido posibles. Y me acuerdo cuando llegué
que una de mis primeras coberturas, yo llevaba creo que 2 semanas en la empresa, ni siquiera sabía bien qué hacía. Ya sabes, tus primeros trabajos que no entiendes ni bien qué haces, pero ahí estás con toda la actitud lista para lo que se necesite. Y me acuerdo que era la entrevista de Hillary Clinton, que iba a dar una entrevista en un concierto de Marc Anthony en México, en Miami en el 2016. Y me acuerdo que me dijo Eduardo Suñol, que era mi jefe en ese momento, me dijo, tú habla con Desiree Colomina y encuentra la manera de entrar ahí y hacer cobertura para redes sociales, que fue el trabajo que yo hacía, ¿no? Yo era como creadora de contenido de redes sociales, de noticias y de Al Rojo Vivo. Y entonces me acuerdo que te marqué y me dijiste, sí, entra a esta puerta, llegas a este lugar, y yo le hablaba a mi mamá y le decía, mamá, tú no sabes a dónde voy a ir yo, llevo 30 segundos en esta empresa y ya voy a ir a conocer a Hillary Clinton, esta entrevista de María Celeste, y me acuerdo que mi mamá no entendió y me dijo mi mamá, ¿vas a entrevistar a Hillary Clinton? Y le dije, no, mamá, por favor, tampoco. Pero me acuerdo de conocerte y que siempre fuiste esta mujer de todo sí, todo siempre se puede, todo siempre se logra, todo siempre lo vamos a poder hacer. O sea, nunca en la vida escuché de ti un no, aquí no permitimos a nuevas, ni eres muy junior para este trabajo. O sea, tu manera fue siempre encontrar la manera de decir que sí con la mejor actitud. Y esa fue la primera vez que cruzamos camino y de ahí lo demás es historia. Y todo lo que recorrimos en ese 2016, porque no manches. Ese fue un año para ti de, como dices tú, no sabías. Para mí, sí, mi filosofía es mientras más unidos trabajemos mejor, mientras más nos apoyemos. Y yo veía en ti, y siempre te lo dije, un poquito de mí joven como yo empecé. Y yo tuve a Mari de mentora, a María Celeste de mentora, quien siempre me empujó y era esa, sí, dale, que se puede decir, ¿cómo? Y me daba pánico. Y eso quise ser yo para ti en muchas de esas cosas. Yo veía esa chispa en ti que yo vi cuando yo empecé a los 21 años también en Telemundo diciendo, wow, todo se puede, vamos, y me quiero comer el mundo. Pero sí tenía gente que te apoyaba y te enseñaba cómo poco a poco irte comiendo el mundo. ¿Cómo te sentiste tú cuando está esa confianza y decirte, ok, ¿por qué no te atreves? Porque hicimos muchas cosas detrás de cámara, como Hillary Clinton, hicimos el Papa, hicimos muchísimas aventuras que nuestros hijos estudiarán y mucha gente estudiará en los libros de historia, y tú estuviste en primera fila. Pero como decías, tú estabas tratando de descubrir cómo se sentía estar tras bastidores en momentos tan importantes, y luego el momento en que te decimos, ¿qué te parece si por qué no hablo frente a cámara? ¿Cómo te dio ese miedo y cómo confiaste si puedo o no puedo? ¿Cómo fue ese momento de decir, ok, déjame aventarme? Bueno, vivir esos momentos que han cambiado la historia fueron surreales. O sea, yo estar en primera fila de la cobertura que hicimos con el Papa Francisco, de que fuimos a Río, a las Olimpiadas, después fuimos al Mundial, hicimos, bueno, sin fin de coberturas especiales en las cuales conectamos muchísimo, pero para mí era surreal porque siempre yo veía a María Celeste o a José, a Vanessa, a Jessica Carrillo, siempre que yo las veía al aire, yo decía, como que se me antoja hacer esto, pero una parte de mí estaba tan enfocada en hacer contenido y estar detrás de cámaras y aprender, que una parte de mí no se la creía, pero le llamaba la atención, porque yo sabía, yo decía, con lo payasa y que yo soy y con lo que me gusta, yo eso seguramente lo puedo hacer, pero aquí creo que hay una gran lección, porque cuando me dieron la oportunidad, justo cuando tú estabas también en Al Rojo Vivo, de hacer un segmento, después de que nos habíamos inventado miles de cosas detrás de cámaras y con redes y con los en vivos que apenas salían en las redes sociales, me acuerdo de yo ya tener como que después de que se me metió ese chicharito a la cabeza de o ser reportera o tal vez yo puedo estar al aire, de respetar muchísimo más a la gente que está frente en cámara. Ese primer día que me pregrabaron en Al Rojo Vivo, nunca se me va a olvidar, Andy, el camarógrafo, me decía, abre los ojos, y yo como que llegué súper segura de mí misma de que, claro, y había practicado y todo, y no es tan fácil como parece, porque uno tiene en el chícharo, tiene la parte de producción, pero tienes que leer, pero te tienes que ver natural, pero tienes que abrir los ojos, o sea, hay tantas cosas que van en el trabajo de una persona que sale al aire, que ese día dije, parecía más fácil de lo que es, y respeto tanto a la gente que lo hace tan natural, pero fue surreal, o sea, para mí fue surreal todo, como que del 2015 al 2017-18, que fue esa primera oportunidad, es como un sueño, porque vivíamos cosas increíbles, o sea, vivíamos cosas que no otras niñas de mi edad a los 23, 24 años estaban viviendo, ¿no? Estos viajes, estas coberturas y me acuerdo también que fuimos a las convenciones presidenciales y estábamos en Ohio y estábamos en medio de la nada, pero al mismo tiempo hicimos una familia tan linda que todo era muy disfrutable, o sea, nunca fue dramático ni competitivo, o sea, para mí la verdad mi experiencia en la televisión ha sido
súper divertida. Y eso en parte gracias a los mentores que he tenido como tú, como María Celeste, como Rick, con toda esta gente que nos ha dado tantas oportunidades. Y yo siempre lo gocé. Y creo que eso es parte del éxito que veo hoy. Yo no puedo un día que no disfrute lo que me dedico. No importa si te pagan mucho, te pagan poco, o tienes contrato o no tienes contrato. O sea, para mí no había un día en el que no llegaba y yo decía, ¿qué es esta gozadera? De verdad, siempre ha sido para mí súper divertido y creo que eso es una clave que refleja muchísimo el éxito. No, y que siempre fue tu actitud, siempre era como que, wow, no, yo me lo voy a gozar, no importa, dale, lo intentamos aunque salga mal y lo volvemos a hacer. Y yo creo que lo que dices tú es que teníamos un ambiente sano, un ambiente de apoyo, un ambiente de crecimiento mutuo y de tratar de cada uno aprender de eso. ¿Cuándo te cae el 20 de que, como, ok, ahora sí, es más delante de cámara y esto me lo estoy disfrutando, pero como que empieza a ser una carrera, ¿no? Ese 20 yo creo que me cayó. Obviamente en El Rojo Vivo, ese es como que mi primer big break, ¿no? Porque aunque yo tenía que seguir produciendo y haciendo redes sociales y escribir mi segmento, que para mí es hoy también clave del éxito, que yo aprendí detrás de cámaras a hacer todo, desde lo que hacía Ramfis con una cámara hasta lo que hacías tú como productora, toda la gente que estaba detrás de cámaras, los escritores, toda la gente que producía las entrevistas o las coberturas, aprendí muchísimo de toda esta gente de las cuales llamé amigos durante todo este tiempo. Entonces creo que eso también fue muy importante. Después de Al Rojo Vivo, que ya estaba yo haciendo un segmento todos los días, es cuando ya dije, seré que soy famosa, seré que ya me está gustando esto del aire, sin nunca perderle el amor que le tengo a la televisión y a las coberturas y a la producción de contenidos en vivo, contenidos para televisión. O sea, es algo que a mí me sigue poniendo la piel chinita y es algo que yo me meto de vez en cuando en Televisa ahora al control room y es algo que amo estar ahí y me emocionan los breaking news y es algo que aprendí detrás de cámaras. Eso nunca lo hubiera aprendido si hubiera yo llegado directamente al aire, ¿no? 100%. Entonces, creo que sí fue en Al Rojo Vivo cuando me lo empecé a ver algo más claro en mi carrera, como que dije, ok, esto me encanta, sin dejar de lado la pasión que a mí me crea el estar en producción. O sea, yo siempre digo, si el día de mañana por alguna razón ya no estoy al aire, yo no me quiero deslindar de la producción porque me encanta la televisión. Es que yo creo que eso es un talento aún mejor cuando entiende todo lo que pasa detrás y puede apasionarse por eso. Y tú tuviste esa curva bonita. Yo siempre les digo que hay que aprender de todo para después poder elegir dónde más quieres serlo. Pues yo fue al revés. Yo hice frente de cámara y dije, no, a mí me dejan atrás, que es donde más me lo disfruto. Entonces, es poder aprender eso. Eso te va a hacer un mejor talento, como te va a hacer un mejor director, un mejor productor, porque vas a poder aprender a respetar lo que dices tú, lo difícil que es ser talento, pero lo difícil que es ser productor, y uno empieza a respetar más las posiciones de una. Teniendo esa posición y esa oportunidad enfrente, ¿en algún momento dudaste? ¿Sentiste miedo? Sí, creo que aquí es como una parte de mi vida en la cual mi autoestima no estaba en lo más alto, ¿no? Y creo que cuando empiezas a verte en cámara y empiezas a ver a los demás y empiezas a ya entrarte un poco en este mundo competitivo de la televisión, pues sí empecé a dudar de mí, ¿no? Empecé a dudar que si mi acento era muy fresa, que si no tenía el look para la televisión, que si yo hablaba de cierta manera, porque me acuerdo que incluso me pusieron una vez como a un coach de dicción y como que me sentía no yo, entonces yo trataba de ser quien no era, porque tú ves a toda la gente que admiras y dices, ok, esta persona lo hace así, de esto aprendo esto. Pero hay una parte muy importante en la televisión que es la autenticidad y es lo que tú le traes a la cámara y cuando más vas a conectar con la audiencia es cuando eres tú. Y entonces, con todo lo que aprendí y todo lo que vi, sí fueron difíciles esos años, como 2018, yo había subido muchísimo de peso, me sentía un poco como dejada a un lado porque yo tenía que seguir haciendo todos mis trabajos, ¿no? Tenía que ser productora y tenía que hacer contenido para redes sociales y escribir y todo lo que tenía que hacer y como que mi premio era salir al aire. Y yo tenía esa idea de que el día 2, que me iban a poner al aire, me iban a ofrecer un contrato de talento y me iban a decir, tú no te preocupes, todo lo demás lo va a hacer alguien más y pues eso no sucedió. Entonces, en algún momento me sentí insuficiente en el sentido de decir, ¿por qué a mí no me están dando la oportunidad? Cuando ya me habían dado miles de oportunidades, pero a veces cuando estás en ese sentimiento de insuficiencia, de autoestima baja, de poco amor propio, pues te vuelves un poco víctima, ¿no? De tus situaciones y las cosas que te pasan en la vida. Y yo le quería echar la culpa a todo el mundo en vez de entender que tenía que tener un poquito de paciencia. O sea, que nadie llega a ser alguien sin tener que pagar un piso, ¿no? Y tener que vivir ciertas experiencias y coleccionar cierto tipo de experiencia que es necesaria para después ser una persona con la responsabilidad
que tenemos los que salimos al aire. Entonces, creo que ahí fue difícil cuando me sentía insuficiente y me sentía como que no me estaban dando mi lugar, que después llegó. Y el chiste es que creo que nuestra generación, los millennials, queremos todo rápido y lo queremos a veces sin pasar lo que tenemos que pasar o sin pagar un piso que tenemos que pagar, no por hacérselo a nadie más, sino porque tú, al pagar ese piso, vas a recolectar cierta experiencia 100%. que te va a servir muchísimo en el futuro. Te va a hacer una mejor profesional en general, sea cual sea. Y persona. 100%. Creo que ahí tocaste varios puntos importantes y uno de esos es la oportunidad. Muchas veces nos llega la oportunidad y no la sabemos apreciar porque queremos mucho más rápido, ¿no? Y muchas veces es construirla. Y a ti se te dio esa oportunidad construyéndola, pero tú tenías que seguir haciendo todo lo demás. Otra persona no hubiera tenido esa actitud y hubiera dicho, no, o hago A o hago B porque mi trabajo no incluye eso. Tú tuviste la visión de ver, espérate, esto es una posibilidad que yo puedo seguir haciendo. Creo que eso es un punto importante que, como dices tú, los millennials a veces no aprecian que una generación como la mía, pues siempre lo tuvimos, que hubo que hacer. Por eso yo hablo de crear las oportunidades, de aprender diferentes cosas para realmente abrirte un camino. No te lo van a dar en bandeja de plata. Y el segundo punto muy importante que pasa en general en todos es la parte de la autenticidad. Como a veces tratamos de ser esa caja o esa versión que la gente quiere, pero tú te lograste mantener auténtica en todo momento hasta el día de hoy y eso es parte de lo que te ha hecho brillar y de lo que te ha hecho independiente. ¿Cómo has podido mantenerte esa autenticidad y mantener tu personalidad, crecer una frente a cámara? Porque desde los 20 y pico de años hasta los 30 y algo ahora, has ido creciendo frente a una cámara sin perder tu esencia, sin dejar de ser la misma niña joven, llena de sueños, auténtica, risueña, con ganas de comerse el mundo, pero con los pies muy bien puestos sobre la tierra. Creo que un ejemplo de eso clarísimo es cuando, y eso creo que va de la mano con lo de que dijiste ahorita de buscar nuevas oportunidades. Yo siempre he sido muy intensa y siempre me han gustado mucho las redes sociales y tuve la fortuna de crecer en una empresa como Telemundo mientras crecían las redes sociales. Entonces, creo que juntas supimos observar las oportunidades que había con los lives, con los reportajes digitales, con las redes sociales y fue después cuando hice el As Seen on IG, que yo probaba productos de belleza. Divertidos. Se hacían virales, súper divertidos. Y ahí fue cuando primera vez vi que al aire era una persona y cuando me quitaba esa presión de ser una reportera era otra, ¿no? Entonces, si me veías también al rojo vivo, yo estaba de que, efectivamente, María Celeste, como puedes ver, Marc Anthony, no sé, y trataba de yo ser más seria o trataba de que me tomaran más en serio por mi manera de mi delivery. Y cuando yo hacía algo para digital, era mucho más dicharachera, sacaba mi acento fresa, no me daba pena ser quien soy y empecé a ver que yo me sentía mucho más natural y menos nerviosa al quitarme todas estas imágenes que yo creía que tenía que llenar. Y entonces fue ahí cuando dije, esto jala, yo puedo seguir siendo fresa, yo puedo seguir opinando de lo que a mí me hace sentido, lo que me gusta, me apasiona, quién está guapo, quién no está guapo. Y fue ahí cuando me empezaron a dar más tiempo aire porque dije, yo tengo que ser yo, donde sea. Y yo soy una persona que tengo una personalidad que es gozosa, que es divertida, que es sonriente. Soy redramática, también me puedes llevar al otro lado y lloro, tú sabrás. Clarísimo. Pero siempre me he dado mucho el espacio de entender la personalidad que tengo y de amar la personalidad que tengo. Y eso ha sido un proceso que ha durado muchos años, que empezó justamente en Telemundo y que hoy me encanta cómo soy, me encanta en lo que me he convertido, me encanta cómo soy con mis amigos, pero me encanta cómo soy con mi esposo y cómo soy en el trabajo y me siento auténtica en donde estoy, no me da culpa ser absolutamente nada de lo que soy y creo que celebrar esa parte de ti es maravilloso para seguir creciendo y todo va de la mano, entre yo más amaba mi personalidad y mi delivery y me daba risa lo que yo hacía, mi figura física también fue cambiando porque una parte va de la mano de la otra, entonces si yo amaba tanto esta parte de mí, pero no amaba tanto mi físico, pues algo tenía que cambiar, ¿no? Entonces, pues empecé a hacer más ejercicio, empecé a hacer como cosas que disfrutaba y todo siempre va de la mano para mí del estar disfrutando y del estar gozando, de estar pendiente de las oportunidades y llegar hacia ellas siempre de una manera divertida, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido clave para mí. No me tomo muy en serio, como puedes ver. Nunca, y eso yo creo que es parte del éxito de todo el mundo, no tomarse muy en serio porque si no nos amargamos. Hubo un momento que todo el mundo se volvió loca cuando decidiste decir no a la mesa caliente.
cuando tú Uf. pensaste que ya estabas en el trabajo correcto, y lo hablamos en su momento, pero ahora, bueno, vamos a hablar aquí frente, que es realmente, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Y todo el mundo dice, bueno, pero Alex se volvió loca, si le iba maravillosamente bien en Telemundo, ya había logrado lo que quería, estaba de titular en un programa, tenía su contrato como talento, le iba muy bien, se había casado, ya había llegado donde ella quería. Y de la noche a la mañana, por diferentes razones que ya tú querrás contar, Todo cambia. decidiste que no. Decidí que no y ha sido de las decisiones más complejas de mi vida porque fue un proceso que duró poco tiempo, en el sentido de que fueron pocas semanas, pero que yo ya venía cargando con este sentimiento de insuficiencia desde años antes, ¿no? Entonces, yo en Telemundo siempre voy a ser a la que le dieron la oportunidad y nunca en la vida voy a dejar de agradecerles y de darles la posición que se merecen en mi vida de lo que hicieron por mí en mi carrera. Yo siempre voy a estar agradecida por cada una de las personas que tocaron mi vida personalmente y profesionalmente en estos 9 años que estuve en la empresa, que hoy los veo hacia atrás y los amo. Y como bien dijiste, justo había conseguido lo que más quería. Después de estar 9 años detrás de cámaras, desde manejando camiones, poniendo gasolina, tomando miles de fotos, haciendo videos, ya tenía todo. Y entonces empieza mi parte de mí, que ya me iba a casar y también me estaba a punto de casarme, estaba recién casada. Estaba recién casada. Sí. De cuál iba a ser nuestro siguiente paso, ¿no? Y aquí no hay de otra, y le he dado muchas vueltas a este asunto, porque luego pienso en que si quería que me pagaran más, que si no llegamos a un acuerdo en un contrato, pero al final, dentro de mí, mi intuición siempre fue, vamos a cambiar las prioridades, y ahora tu familia va primero. Y en ese momento entendí, hoy lo entiendo, en ese momento no entendía nada, yo lloraba y no sabía ni qué estaba decidiendo, pero mi intuición siempre me dijo que había terminado un ciclo con Telemundo. En el sentido más agradecido, yo me fui de ahí abrazando a todos y besando a todos, pero que se estaba complicando y no estaban embonando bien las piezas para que mi esposo y yo pudiéramos vivir en la misma ciudad. Entonces, si él tenía que venirse a Miami, pues tenía que hacer muchos cambios y pues yo tenía que ganar más dinero y etcétera. Y si yo me iba a México, pues entonces yo perdía esta parte que ya había logrado, ¿no? Entonces era como que mucho ese jaloneo de emociones de la vieja tú, que su prioridad es su trabajo, y la nueva tú, que se acaba de casar, que era su prioridad es su familia. Y entonces, esa es la lección más bonita que he entendido y que mi intuición me la dijo. Un día yo casi que cerrada en un closet con la luz apagada y me dijo, se acabó este ciclo y empieza otro en el cual tu familia es primero. Y no significa que tengas que dejar la televisión, que en ese momento yo lo veía dramatiquísimo porque la gente creía que yo tenía un super plan y yo tenía 0 plan. O sea, no tenía nada de plan. Pero creo que esa decisión me hizo entender que iba a cambiar mi vida y que iba a empezar una etapa nueva de mi vida. Y que la etapa nueva de mi vida, mi prioridad iba a ser mi esposo. Y entonces tomé esa decisión, que me costó muchísimo trabajo tomarla, y que después fue desencadenando unas cosas muy hermosas que me sucedieron después. Entonces, al final fue por eso. Decidí poner a mi familia primero y a esta nueva etapa de mi vida primero, y pues simplemente fue lo que sucedió. Todo lo demás, que sí el contrato, que sí, que sí no, me llevo perfecto con mis compañeras, las adoro. Las relaciones hoy con los productores de Telemundo y los ejecutivos están intactas, y creo que fue la mejor manera de terminar la relación por el momento, porque en el mundo de la televisión somos como 6 empresas en total. Entonces, para mí fue la mejor manera en decir, se los agradezco de corazón y sé que a donde voy van a estar súper orgullosos de mí. Y así 100%. Y así están todos. Yo creo que todos los que nos hemos cruzado en tu camino están, y creo que tuviste la madurez de entender que los ciclos se cierran, que hay que cerrarlos en grande, que hay que irse de buena manera y poner las prioridades donde son. Y es verdad, en ese momento no tenías un plan, pero confiaste en tu intuición, confiaste en lo que tú querías, lo que era tu versión de éxito para ti en ese momento. En la Alex que llegó a Telemundo soñando, ya había logrado lo máximo que quería, pero ahora estaba empezando una vida de casada y esa era su prioridad. Pudiste ponerla de primero, que no todo el mundo tiene la valentía ni la fortaleza de realmente decir, ok, quiero poner a mi familia primero y por eso me voy. Y creo que por tu enfoque y por tu talento fue que Dios te recompensó y ahora estás en Despierta, allá en Televisa, maravillosamente bien. Así es, y eso no me lo podía ni creer ni yo, porque lo que pasa es que tomo esta decisión, ¿no? Y todo fue como muy apresurado. Entonces yo me casé, me mudé y renuncié el mismo mes. Agresiva la cosa. Pero después de esas decisiones... Así te gusta a ti, todo de una. Hija de su madre, a ver si ya aprendo a tomar decisiones un poco más calmada. Pero los siguientes 6 meses que siguieron, que fue que yo tenía un non-compete, no podía trabajar en la televisión,
fueron los meses en los cuales más me tuve que ver al espejo y enfrentar y decir, tienes que tomar con responsabilidad tu decisión, tienes que entender quién eres en esta nueva etapa de tu vida, porque cuando tú le das todo a tu trabajo, y seguramente te pasó igual, tu identidad está así con tu prioridad, que es tu trabajo. Entonces yo me presentaba de que, hola, soy Alexia Aspe, trabajo en Telemundo. O sea, Telemundo era el 80% de mi personalidad y mi identidad, porque era donde más pasaba el tiempo, donde más había crecido, donde hice a mi familia, todos los con los que yo trabajaba eran mis hermanos, o sea, donde viajamos, donde crecimos. Entonces fueron 6 meses duros, fueron 6 meses de conocerme, de tenerme mucha paciencia, y porque yo me quería brincar de un lugar a otro porque a veces no nos tomamos este tiempo de sentir. Comprobé que, esto es muy chistoso porque luego me pasa que yo en mi vida anterior, casi siempre lo que tú juzgas lo terminas comprobando en carne propia. Y entonces yo siempre decía, cuando estaba súper exitosa en Telemundo, de que no, yo nunca voy a ser ama de casa. ¿Y cómo es la vida? Que yo con un non-compete estuve 6 meses en México siendo una ama de casa. Y ahora, o sea, respetándolas más, aplaudiéndoles más, entendiendo todo el trabajo que también hay detrás de un hogar. Y después de eso, de verme al espejo, entender quién soy, qué quería, a dónde quería ir, porque ahora tenía como que un canvas en blanco de decir, Claro. ¿ahora qué me voy a dedicar? No puedo hacer lo que yo quiera. Y en esos 6 meses dije, es que yo amo la televisión. O sea, yo me despertaba todos los días a las 6 de la mañana aquí en México a ver el Today Show porque amo la televisión en vivo. Y cada cobertura que había, si era desde unos olímpicos o si era un breaking news, lo que más me gusta es prender la televisión. Entonces ahí sí dije, yo quiero trabajar en la televisión. Y cómo es la vida, que después de que pasan estos 6 meses, todo ha sido o sea, el timing ha sido muy perfecto. Me habla Daniel de Iturbide y me dice, te queremos hacer una entrevista para Televisa. Y yo dije, 100% estoy ahí, me tienes. ¿Cuándo y cómo? Y pues también ya llegas con otro tipo de madurez a una empresa distinta, ya sabes cómo funciona la televisión, ya sabes cómo funcionan los programas, ya sabes qué dar de ti, ya sabes cuál es tu valor, y la gente también te respeta muchísimo cuando ya tienes una trayectoria. Entonces ha sido increíble mi cambio a Televisa, en el sentido que adoro el equipo en el que estoy. O sea, son personas que yo he visto cuando yo crecía. O sea, mi abuelita era fan número 1 de Toño de Valdés, y ahora yo todos los viernes estoy haciendo TikToks con Toño de Valdés, y Daniel es una gran figura y un gran ejemplo, una gran profesional, una gran mujer. Entonces, con toda la gente que estoy, me enriquecen muchísimo y me divierto como tú no sabes. Y hoy logré tener como que ese balance de trabajo muy temprano, de 6 a 9 de la mañana, pero a partir de las 9 de la mañana tengo mi parte con mi familia. Entonces también eso está muy padre. Logras tener el balance de las dos cosas que amas, porque uno no tiene que por qué sacrificar una por la otra, es aprender a 100%. balancearlo. Y yo hoy, eso lo acabo de aprender hace poco en un curso que estoy tomando. Siento que las mujeres llega una parte de nuestra vida que nos tienen que decir o tu carrera o tu familia, o tu carrera o tus hijos. Y yo cada vez veo como tú, como Galilea, como Daniel, todas estas mujeres súper profesionales y súper exitosas, pero también tienen a su familia y a sus hijos. Entonces como que esa idea de que tenemos que decidir es completamente falsa. No, es reorganizar, balancear y, como tú hiciste ya en su momento, ver cuáles son tus prioridades. Tener claro cuáles son los no negociables. En estas cosas estoy segura que esto no lo quiero, y de ahí tú te vas ajustando. Sí se puede. No vas a ser perfecta todo el tiempo en todo. Van a haber días en que algunas cosas tendrás que sacrificar, pero no es que de por lleno no lo voy a hacer. Es definir. Es como decir, se puede todo, pero no todo al mismo tiempo. Correcto. Y eso está bien. Está bien. Y aceptar tú que está bien, porque a veces nos damos con el látigo. Ay, soy la peor mamá porque no pude hacer esto. Yo soy la peor porque me perdí tal cosa. No. Un poquito de balance, todo se puede en su momento. ¿Qué has aprendido entonces, mi niña, del liderazgo y de esa autenticidad y todo, de lograr esas carreras, esos objetivos que tienes, que no aprendiste ni en escuela, ni en ninguna redacción, sino en esta historia de vida que te ha tocado? Mi primer aprendizaje es que la experiencia y el tiempo te van a dar muchas respuestas. Creo que a veces te quieres comer al mundo muy rápido y te gana la soberbia de la juventud de decir, yo ya lo puedo hacer porque lo creo. Y hay muchas cosas que vienen con el tiempo y con la experiencia. Y lo puedes ver en el trabajo, lo puedes ver cuando tu mamá te está dando un consejo. O sea, de verdad que creo que hay que respetar el legado y el tiempo que tienen tantas personas en el medio, o siendo mamás, o en el ejemplo que tú lo veas. Entonces creo que dentro de la experiencia está el aprendizaje más grande. No importa si tienes maestría, doctorado, 80,000 carreras, nada te lo va
a enseñar como la experiencia pura. La segunda es no tomarte todo tan en serio. O sea, creo que a veces no nos damos cuenta que no nos damos cuenta que estamos aquí de paso, ¿no? Y que la vida en realidad es para gozarse y disfrutarse y que todo se acomoda y que si tú vibras en esta energía positiva, la energía positiva regresa a ti. Si tú vibras en la abundancia regresa a ti. Claro. Entonces, esa ha sido una experiencia padre, que es disfrutar a lo que me dedico. Entre mejor me la paso, más me pagan. Y yo así me quedo en shock. Y eso es otra muy grande. Y la tercera y la más importante, que es que la familia va primero siempre. Siempre. Si tuvieras frente a ti a una joven talentosa como fuiste tú que llegó a Telemundo, con sus dudas, con sus miedos, con no saber qué hacer, pero definitivamente puedes ver el talento, esa chispa y esa voz, ¿qué harías? ¿Qué le Yo dirías? le diría, hazlo con miedo. A veces estamos apanicadas, a veces nos gusta compararnos con los demás, pero no te puedes perder de la etapa de tu vida de tus 25 a tus 35, de tener cero miedo a nada, de entender que, como decía María Celeste, siempre lo que viene conviene, de ser un poco fearless, de tener mucha confianza en ti, porque esa es la etapa más linda de la vida si te atreves. Y yo veo que hay mucha gente que a veces nunca se dio ese paso o nunca se atrevió a vivirlo, y tal vez hoy más tarde lo quieren, pero ya se les fue un poco. Digo, siempre se puede, pero yo les diría que lo hicieran aunque tengan miedo, lo que sea que quieran hacer. ¿Qué te hubiera gustado a ti escuchar cuando estabas empezando que quizás no te dijimos? A mí me hubiera gustado un poco que me dijeran que trabajara más en mi paciencia. Porque, ¿Pero y esa la has logrado? pues no tanto, un poco mejor, un poco mejor. Creo que tenía tantas ganas de comerme al mundo que nunca supe frenar y entender que hay ciertas cosas que llevan tiempo y que ese tiempo es perfecto porque trae un proceso consigo. Y entonces a mí me hubiera gustado el decir, está increíble tu energía, está increíble que traigas un chile por allá abajo y te lo quieras comer todo el mundo, en la vida quieres hacer todo en todo momento, pero calma, o sea, calma, paciencia, porque viene y no te saltes etapas de la vida y no quieras ser una María Celeste cuando no has pasado lo que María Celeste vivió y no quieras ser una ejecutiva sin tener toda la experiencia detrás de cámaras. O sea, creo que me hubiera gustado más trabajar en mi paciencia y ahorrar. Eso es importantísimo. Importantísima. Cuéntame de todas las experiencias que has vivido. Si tú tuvieras ahorita que pausar y decir, ¿cuál ha sido la experiencia que más te ha encantado y luego cuál ha sido la que más te ha enseñado? ¿En mi carrera? En general, sí. De las experiencias que más me han gustado, y son muchas, ha sido ser parte de un equipo de producción de televisión que hacía coberturas internacionales. Creo que eso no lo cambio por nada. O sea, hemos estado en hoteles en un rooftop en Rusia disfrutando y cantando. Hemos estado en el terremoto en México bajo la lluvia durante 24 horas. Hemos estado en tiroteos que estábamos a 90 grados en Orlando, pero también estuvimos en Río viendo a Rafael Nadal jugar. O sea, creo que estas experiencias que tuve, muy poca gente, o que tuvimos, muy poca gente las puede entender. O sea, ¿quién es tan suertudo como nosotros como para pasar tus mejores años de tu juventud yendo a los mejores eventos del mundo y viéndolos a través de tus ojos y que te paguen? O sea, creo que se alinearon muchas cosas en esos años del 2016 al 2018, que eso no lo cambio por nada, y de ahí vienen grandes aprendizajes, viene muchísima valoración hacia mi persona. O sea, como que yo me veía y decía, la neta, sí soy una chingona, o sea, sí estoy aquí por algo. Y de las que más he aprendido fueron de las veces que me han dicho que no. Hubo un programa por el cual hice un casting que se llama Latinx Now, que los primeros años primero me dieron la oportunidad y luego me dijeron que pues, mejor ya no, y después me dijeron que ya mejor sí. Creo que esas veces que he sentido rechazo, que me han dicho que no, en vez de tirarme, me hicieron prepararme más, que obvio hubieron llantos y dramas, porque pues así soy yo y el drama me acompaña. Pero después de esos dramas, o sea, entendí que si yo quería seguir ese camino, pues tenía que ser mejor y tenía que preparar mejor mi inglés y tenía que tener cierto físico que el papel requería. Entonces, eso es lo que más aprendí de las veces que me dijeron que no, y pues la última de escuchar a mi intuición. ¿Y ahora qué viene para ti, mi niña? Porque ya te sientes haciendo por el mundo, estás feliz, casada, estás con un trabajo que te gusta, con un buen equipo, has ido aprendiendo, estás llegando a posicionarte ya como una figura conocida. Yo le preguntaba antes de empezar a ChatGPT, mira, voy a entrevistar a Alia Saspe, ¿qué sabes de ella? Oh, no, es un talento muy reconocido. Esto lo otro digo, oh, wow, qué orgullo, mi niña. Entonces, a ver, ¿qué sigue?
para este talento tan reconocido e importante en la televisión hispana y latinoamericana del mundo. Ese ChatGPT es re exagerado. Pero bueno, lo que sigue de mí es seguir evolucionando, seguir aprendiendo en todas las partes de mi vida. Creo que la parte profesional la tengo ya un poco más bajo control, en el sentido que lo disfruto mucho y confío mucho en mi talento. Entonces, como confío mucho en mi talento, no me siento tan apegada a ninguna marca ni a ninguna empresa. O sea, yo sé que si aquí no funciona, ya comprobé que puedo hacerlo en otro lugar. Entonces, como que esta parte la tengo un poco más bajo control, pero quiero seguir evolucionando en la parte emocional, en la parte espiritual. Me encantaría ser mamá, que creo que esa es la evolución y el crecimiento más grande que una mujer puede tener. Ya estoy lista para hacer una familia, entonces pues ya manos a la obra. Y creo que esa va a ser una parte importantísima de mi vida, en la cual todo lo que uno dice, no sabe lo que dice hasta que es mamá. Entonces, creo que ese es el siguiente reto que estoy buscando en mi vida, y estoy emocionadísima de serlo, igual confiando, igual disfrutando, y dejarle el tiempo al tiempo que decida cuando todo tiene que llegar. Amén, y Dios te va a bendecir con eso, porque vas a ser una mamá maravillosa. Tú sabes que estoy muy, muy orgullosa de ti. Ahora, si tu historia pudiera dejar ese mensaje hoy para todas esas jóvenes o no tan jóvenes que están escuchando y ven cómo ha sido tu carrera, cómo has logrado crecer, cuáles son esos 3 puntos que estábamos hablando antes, pero 3 puntos clave que tú le dirías a esa persona que quiere empezar, o a esa persona que está a punto de rendirse, o a esa persona que tiene un sueño y lo tiene en esa gaveta. Basado en ti, en tu historia, en tus aprendizajes, ¿cuáles son los 3 puntos que queremos aprender? El primero es: aprende a confiar en tu persona, en tu talento, en tus capacidades, en tu manera de evolucionar, en tu manera de aprender. Cuando tú confías en ti, es que nadie te puede decir que no eres valioso. Cuando tú confías en ti, es que nadie te puede decir que no eres suficiente, porque eso es solamente la percepción del otro. Entonces, cuando tú desarrollas, y toma tiempo, y toma esfuerzo, y toman cursos, y toma meditación, y lo que tenga que tomar, pero establece 1 hora al día para aprender a confiar en ti, en tu talento y en todo lo que tú le traes a este mundo. El segundo es diversión al máximo. Aquí estamos para gozar, y cuando uno goza, recibe lo mejor. Y cuando uno goza y disfruta de verdad, todo lo que te causa estrés, o te aqueja, o te apena, o te da culpa, o te da vergüenza, no existe, porque en la diversión uno no piensa en eso. Entonces, tratar de divertirte lo más posible. Y la tercera es no dejar de aprender, y específicamente de los lugares en los cuales más juzgaste. Entonces, en todos los lugares que tú pusiste un juicio, ahí seguramente hay un aprendizaje enorme para ti. Y eso es lo que yo más aprendí en los últimos años. O sea, estoy obsesionada con la parte de crecer, de evolucionar, de aprender a ser más espiritual, de poner pausa, de meditar, de entender cómo es mi personalidad, cómo es la de los demás, entender que tengo que tener un respeto absoluto y profundo por las formas de los demás. O sea, toda esa parte de evolución personal es con lo que estoy más obsesionada hoy en día. O sea, si yo pudiera hablar de esto, hablaría todo el día. Lo que pasa es que no me dejan porque doy espectáculos. Pero estoy obsesionada con esta parte de la evolución y de crecer y de disfrutar. El crecimiento personal es lo que nos va a ayudar a ser mejores seres humanos todo el día, y es algo muy, muy importante. Mi niña, te quiero muchísimo. Estoy muy, muy orgullosa de ti. Ya te digo, yo mamá. de ti. Si vieran todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado y cómo nos hemos reído y llorado y abrazado a través de los años, ha sido un ángel en mi carrera, en mi vida. Ay. Y aunque no hablemos siempre, nada más te veo y lo mismo siento. Entonces, también estoy muy orgullosa de ti, de tu libro, de tu podcast, de tu proyecto, de tu bebita. Creo que también tienes una vida que es un ejemplo para muchas mujeres, y que a pesar de que le dimos mucha prioridad a nuestra profesión durante muchos años, se puede todo, pero no todo al mismo tiempo. Así que estoy feliz de este espacio, feliz por ti, y espero que no solamente tengamos que hablar en un podcast, que podamos hablar después. Tenemos que chismear fuera del podcast, pero bueno, así por lo menos fuiste inspiración para muchísimas mujeres más que vean que se puede lograr, y eso es lo más importante. Así que yo te lo agradezco en tener el tiempo. Quiero seguirte viendo brillar, quiero ser tía, si Dios quiere, la Virgen pronto. Exacto. Y poderte ver cumplir todos tus sueños, mi vida. Que ese brillo en tus ojos siga todos los días, es lo que más feliz me hace. Verte plena, verte llena, que cuando te dijimos ponte ahí te daba miedo y te daba esto, y ahora mira con la soltura y con la elegancia que lo haces. Así que de verdad que muy orgullosa, y sé que este es el principio de muchísimas cosas más. Sé que vas a tener una carrera maravillosa, porque sigo viendo el talento, la chispa y el amor que le pones a todo lo que haces. Te quiero, mi vida. Besos a tu esposo, a tu mami, a todos por tu casa. Que Dios te bendiga.
y que sigan logrando todos los éxitos. Te quiero, todo multiplicado de regreso para ti, mi Desi. Amén. Espero que hayas disfrutado tanto de esta conversación como nosotras y te hayas llevado grandes aprendizajes. Si te identificaste con la historia de Alex, no es por casualidad, es porque tu historia también merece ser producida. Tú también puedes tomar esa acción, ese foco y esa estrategia. En la descripción del episodio te dejo el link para mi libro Estratega de Sueños, que tiene grandes ejercicios para ayudarte a alcanzar tus metas. Si esto te gustó, compártelo con un amigo, con una amiga, con esa persona que está dudando a si puede o no alcanzar sus sueños, con esa persona que está comenzando, que la historia de Alex sea ese motor y ese impulso para darse cuenta que los sueños sí se pueden hacer realidad. Gracias por acompañarnos y te espero aquí el próximo martes.